El 12 de octubre yo salí en verde, pero era de esperanza. Esperanza de que sean mejores días para la América, mejores días para nuestros países. Había una pregunta que yo había querido hacerle a la señora mexicana y se trataba de el vocablo América. Te escribí, José, y te dije que América es un término que proviene de la lengua maya quiché, ¿no es cierto? Y que por tener acceso a las minas de oro de América, Alberico Vespucio, cuyo nombre de pila fue Alberico, se cambió y mudó para que se le dieran las concesiones en esa tierra y poder tener acceso a estos minerales preciosos. Yo quería preguntarle a la mexicana, a la señora que participaba, pues, ¿qué otro vocablo como América existe en Centroamérica? Porque América es endémico de Nicaragua. Bueno, esa era la pregunta que yo quería para el 12 de octubre. Yo vivo en una finca lejos de la ciudad de Riobamba. En la provincia de Chimborazo las montañas son muy altas y evitan la conectividad eficiente. Entonces me fue difícil continuar en la reunión. Pero en todo caso, este rato he viajado desde las 6 de la mañana acá a Riobamba para poder estar con ustedes. A ver, la ponencia mía se llama La transformación de un símbolo y está orientada en el campo de la historia del arte y en el campo del folclore. Esta ponencia tiene un inicio muy peculiar, y era el collar de mi madre, que mi padre se lo había regalado como una joya muy especial. Pero tuvimos la visita de nuestra abuela, y resulta que ella le dice: ¿por qué luces ese collar? Eso es cosa de indios. Se lo saca del cuello y se lo llevó. Entonces, dijo, las damas de la ciudad de Riobamba, junto con sus sacerdotes de la parroquia de la Merced, hemos decidido limpiar de Riobamba los catarros. Resulta que más tarde, cuando yo caminaba por los páramos de la provincia de Chimborazo para hacer los murales que entregué al GAD de la ciudad de Alausí, el GAD es del gobierno autónomo municipal de la ciudad de Alausí, donde yo tengo 24 murales de mi autoría en ese municipio. Yo buscaba tradición oral para poder pintarlos. Quería saber qué pensaban los habitantes andinos de la construcción del ferrocarril ecuatoriano. Estos murales se llamaron Alausí entre las puertas del cielo y la nariz del diablo. Son 24 y constan como un atractivo turístico de la ciudad de Alausí. Allí, en estos páramos, me percaté que la mujer andina porta una huasca de mullos y shakiras de 8 vueltas. Las shakiras no solamente están únicas del espóndilo, sino este rato ya portan la sincretización, pues les acompañan otros avalorios. Entonces, recoger esta tradición oral, yo, cuando me acerqué a la Universidad Nacional de San Marcos, decidí acercarme al catarro. ¿Qué es este catarro? ¿Qué es este espóndilus? Y entonces me percaté de que el espóndilus era uno de los símbolos más fuertes de la América, no solamente de la América Andina, trascendió. En una parte del volcán Aconcagua, en Argentina, recuerdo, se descubrió una momia en donde los niños o la niña que portaba sus adornos, sus avalorios, tenía la significación del espóndilus en una llama. Definitivamente el espóndilus no solamente que llegó hasta América, porque se lo ubica desde el Golfo de California hasta el Golfo de Guayaquil, sino que
ha trascendido fronteras, inclusive los de la muerte. He preparado un PowerPoint para poder ambientar esta ponencia. Entonces, empezamos con el PowerPoint. Ponme una ventanita para poder seguir adelante. Comparte, por favor. Vamos a compartir el PowerPoint para poder seguir adelante y para que ustedes puedan entenderlo desde el punto de vista. Y entonces, ¿están teniendo en sus computadoras el PowerPoint, por favor? Sí, así es. Perfecto, ya. Entonces, hablamos. Congreso y Parlamento Virtual del Folclore de América 2020. ¿Cómo le bajo, Roberto? Perfecto. La ponencia presentada por Ruth Cecilia Piedra Orozco. Yo soy articulista del diario La Prensa en la ciudad de Riobamba, Ecuador. El origen de esta ponencia, como les había dicho, es un collar que portaba mi madre, que al decir de mi abuela, estas conchas solo lucían los indios. Eran saladas y traían mala suerte. Vi cómo se lo quitaba del cuello diciendo: las damas de la iglesia de la parroquia de la Merced y sus sacerdotes nos hemos propuesto limpiar de catarros a la ciudad de Riobamba. La ciudad de Riobamba es una ciudad andina. Está a las faldas del Nevado Chimborazo. Es una ciudad con mucha tradición, pues en ella se firmó la primera constituyente del Ecuador y se le dice corazón de la patria. Posteriormente, como les había dicho, en los páramos de la provincia de Chimborazo, cuando recogía tradición oral para pintar los murales denominados Alausí entre las puertas del cielo y la nariz del diablo, contrato de 24 murales que entregué en el año 2006 al GAD municipal de la mencionada ciudad, situada en los Andes del Ecuador, observé que la mujer andina porta una huasca de mullos y chaquiras, un collar, como les había dicho, de 7 vueltas, que lleva, además de las chaquiras de espóndilus, el ritmo de otros avalorios, signos claros de la sincretización. La influencia de la conquista y especialmente de la Iglesia Católica desterraron al espóndilus con la denominada extirpación de idolatrías que todos conocemos. Elaborar una joya, una escultura, un ucuyaya, un pectoral, una orejera, en este material espóndilus, privaba a los españoles del trabajo que sometían a los indígenas en las mitas y los obrajes. No les convenía que ellos siguieran venerando y recordando sus conocimientos y creencias ancestrales. Y en la Universidad Mayor de San Marcos, como les había dicho, para obtener mi título de magíster en Historia del Arte Peruano y Latinoamericano, mi tesis tituló Espóndilus, una simbología de trascendencia plástica. Recordemos un poco de la historia y de lo que dicen los estudiosos que hablan de la historia del arte. Mircea Eliade habla del tiempo histórico, de la nostalgia que todos tenemos de un retorno al tiempo mítico, al tiempo de los orígenes. El trabajo con el espóndilus señaló que la comunicación del hombre y lo sagrado no se dio a lo profano. Ojo, no se dio a lo profano. Hoy se venden artefactos malacológicos eclécticos que emulan las líneas maestras de las sociedades arcaicas. La búsqueda del rédito económico aprovecha su condición de huérfanas, pues no tienen pie de autor como ningún artefacto prehispánico lo tiene. La producción actual del espóndilus está protegida en el Ecuador por la veda, puesto que ha sido mucha la pesca de este producto y se estaba terminando. Entonces, en Lima, Perú, se están utilizando los espóndilus expoliados de las sepulturas para hacer los trabajos, artefactos y venderlos como souvenirs turísticos.
Entonces, reparemos que el material malacológico que fue trabajado con un fin ritual de intimidad, conocimiento e introspección, guardados en las sepulturas para el ojo del Dios y del ancestro, es el material hoy profanado, mal trabajado, con un fin comercial. Y yo me pregunto, ¿han sufrido variación los diseños precolombinos en este tránsito hasta el fin comercial? Si es así, ¿cuál ha sido el grado de modificación? ¿Cuáles son los discursos que desde el campo del arte y del folclore han tensionado los discursos y valores ligados al ritual y al uso sagrado del espóndilo? ¿Y qué papel juega en todo esto el tema del folclore, sabiendo que pueblo significa folk y lore, acervo o conocimiento? El conocimiento se transmite de generación en generación, pues somos pueblo. Y representa una mirada analítica para valorar la discusión entre lo sagrado y lo profano, frente a la virtud y al pecado. ¿Cómo evoluciona frente a lo económico a pesar de su proscripción el espóndilus? Y es usado en gran parte del continente americano y permite una lectura aguda sobre el ejercicio artístico que los hombres sujetan sobre él. Porque el espóndilo es uno de los cuerpos emblemáticos e indagadores más importantes del mundo prehispánico, sujeto al comercio o trueque de productos, unido a gentes y animales guardados en las sepulturas, como a los minerales preciosos, como ningún otro elemento de la naturaleza. Recordemos el descubrimiento más fuerte del siglo XX, efectuado por el arqueólogo Walter Alba, y se llaman las tumbas del Señor de Zipán. En estas tumbas del Señor de Zipán podemos mirar la trayectoria tan fuerte que tuvo el espóndilus por su significación de fecundidad, de fertilidad, pues después de la conquista todo fue oculto, todo fue en silencio. Se quiso que el nombre de espóndilus terminara justamente con la conquista. El espóndilus garantiza la vida del personaje principal más allá de la muerte, con sus atributos fecundos y propiedad de fertilidad. En la cosmovisión andina, el Inti Sol y Quilla Luna son el vehículo para la mantención del equilibrio cósmico. De allí la importancia de la ofrenda espóndilus y su uso religioso. Según Ontaneda, un escritor e historiador ecuatoriano, servía para el buen augurio, no solo para el proceso de expansión, conquista e integración de nuevos territorios, sino con la importancia del agua para la implementación de una agricultura y un nuevo tipo de relaciones económicas con intereses estatales. Hago un punto aquí porque si nosotros reparamos en los caminos que han sido declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, como lo es el camino del Inca, vemos que la cultura inca solo tuvo un florecimiento de 70 años. Le preceden muchas culturas en el Alto Perú y en el Ecuador. Está la cultura Las Vegas, de la que descienden los habitantes de la cultura Valdivia, reconocida como la madre de las culturas de América. Se data la cultura Las Vegas de 11.000 años antes de Cristo y fueron ellos quienes descubrieron el comportamiento del molusco espóndilus, porque traía consigo la lluvia, la fecundidad, la forma de poder desarrollar hacia una agricultura potente que les permita supervivir. También con el espóndilus, los habitantes de la cultura Las Vegas y posteriormente de Valdivia reconocieron el fenómeno del niño, que nosotros ahora le hemos dado el nombre del fenómeno del niño, por sus abundantes lluvias, por sus efectos catastróficos, y que cuando suben las aguas
del Océano Pacífico, su temperatura, se lo puede ver al espóndilus en las costas de Tumbes, porque si nosotros recordamos, desde Argentina viene la corriente de Humboldt, la corriente fría peruana que se la llama, que bordea los Andes centrales. En aguas frías no vive el espóndilus. Pero si se da el fenómeno adverso, como había dicho yo en el video anterior, estamos enfrentando el fenómeno de la niña, que nos dice que será un año de sequías sin productividad. Roberto, se pausó esto. No puedo seguir. Ah, no, ya lo vi. El espóndilus también es el símbolo sexual que encarna todo lo femenino, portador de vida. Su poder fue tan grande que sobrepasó fronteras, como lo había dicho anteriormente, incluso la de la muerte, y fue dotado de una iconología única. Como símbolo estético, cromático e ideológico, es una constante en el ideario de la civilización andina. En el Spondylus princeps, su llamativo color púrpura lo hace muy requerido. El molusco policromo Spondylus calcifer fue trabajado para la elaboración de artículos al por mayor. Distingamos entre estos dos moluscos. El Spondylus princeps tiene un color púrpura, morado. El Spondylus calcifer tiene un color tomate, que va desde, como había dicho yo, desde la gama de los rojos hasta el porcelana. La chaquira del Spondylus calcifer, que es mucho más abundante, es el objeto más trabajado en el mundo prehispánico. Por su significación y virtualidad, viajó a gran parte del continente americano y el mundo. Se mantuvo en el tiempo congruente y firme, guardando un equilibrio estético, cromático e ideológico constante. Impacta en la sensibilidad del cliente. Los artefactos Spondylus princeps se pueden percibir con los sentidos. Yo había hecho una entrevista en Lima a un artesano que vendía espóndilus trabajados en conchas profanadas de las sepulturas. Él me había dicho, el pensar y el hacer son vías actuales que me permiten crear y pensar con las manos. Se me abren experiencias estéticas que me impulsan, además de razonar, a sentir con el tacto. Los sentidos se alertan y hago una joya Spondylus. Miren nomás qué profundo este artesano. La ilustración abrió campos en el quehacer del hombre. La huella que dejó Descartes la tomó el filósofo Kant, que propone el pensamiento y el gusto libres e inherentes al individuo. La libertad de elección y la razón van por caminos independientes de los cánones de la estética y del arte. Zygmunt Bauman nos dice que el arte es cada vez más líquido, atrapado en el devenir mediático, la pérdida de su autonomía, así como una creciente demanda por asumir la función de entretenimiento, pues buena parte del arte deviene en una suerte de acto ambulatorio en un territorio vaciado de sentidos. ¿Por qué dice Bauman en un territorio vaciado de sentidos? Porque con la implementación de las redes sociales, nuestros jóvenes están adoptando, en vez de adoptar lo nuestro tan propio, tan interno, están adoptando, por ejemplo, posturas del pueblo de Estados Unidos, posturas de pueblos muy ajenos a nosotros y dejando de lado nuestra cultura tan íntima, tan grandes en conocimientos. Y son los desafíos del mercado que tienden a no concebir otro arte que el de la mercancía. Miren qué profundo. Y es verdad, porque ahora nos movemos
desgraciadamente, por el factor económico y elegimos la mercancía. De Enrico nos dice que la adopción temprana del ornamento personal es uno de los intentos culturales más fascinantes en la historia de la humanidad, que los elementos comunes que conlleva la fabricación de estos ornamentos transmitirían una serie de significados a otros individuos, expresando y transmitiendo ideas sobre la persona portadora del ornamento, que no son los de simplemente un ser biológico. Loss nos dice, los ornamentos que llevados en el cuerpo son una tradición cultural, reflejan la estética, valores, rituales y creencias religiosas, y que las relaciones sociales se basan en el recíproco reconocimiento, en el que los atuendos y los ornamentos son el primer lenguaje cultural. El parámetro establecido entre la costumbre general atribuye un más alto nivel social. Reparemos en esto, un más alto nivel social cuanto más vestido y enriquecido sea el cuerpo. Y entonces la moda entra en discusión, que abarca la joyería también, se enfoca en la venta de productos. Habíamos hablado de mercancía y estamos hablando de venta de productos. Hoy se trata de despertar la sensibilidad, no solo de los autores, sino del cliente. Propone experiencias estéticas reflexivas para influir en el mercado y la economía. Los joyeros quieren y a la vez no quieren ser incluidos en los procesos comunes al terroir del arte. ¿Qué es el terroir del arte? No es otra cosa que la denominación de origen. Se refiere y está ligado al terruño, un producto propio, endémico de una parte, significa terroir. Tanto nos dice lo que es una obra de arte en un momento, puede no serlo en otro momento. Desde Duchamp, el arte proponía transfiguraciones profundas. Los límites se han difuminado. En la construcción histórica de América, todas las formas de control y explotación del trabajo, de la producción, fueron articuladas alrededor de la relación capital y salario y del mercado mundial. Quienes conquistaron no estaban libres de ideas y de ambiciones. Quedaron incluidas en este intento la esclavitud, en este intento. No es un intento, en esta realidad que nos hicieron vivir desde hace más de 500 años, la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, la reciprocidad y el salario. En tal ensamblaje, cada una de las formas de control del trabajo no era una mera extensión de sus antecedentes históricos. Eran toda una histórica y sociológicamente nueva forma de explotación. La idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. El expansionismo y el colonialismo europeo sobre el resto del mundo significó una nueva forma de legitimar las ya arcaicas ideas y prácticas de superioridad e inferioridad entre dominados y dominantes. Como he dicho, el espóndilus fue descontextualizado en esta nueva forma de dominación, en esta nueva forma de estados que formaron llamados virreinatos. Perdidas sus condiciones de filiación, pero su importancia y significación se mantuvo en el ideario latinoamericano, en la clandestinidad, por supuesto, escondido entre los muchos productos y adornos llamados de indios,
llamados artesanales, llamados folclore, porque definitivamente trataron de descontextualizarnos para abrigar algunos hechos teóricamente necesarios acerca de las implicaciones de la conquista del poder en la historia de América respecto a uno de sus símbolos de identidad más fuertes. Es necesario aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico, porque nuestra imagen es siempre menos que folclórica. Lo dije anteriormente, distorsionada. Es una honra ser un pueblo que conserva su identidad. Es tiempo de dejar de ser lo que no somos. Y ver a grosso modo el mundo del espóndilus que les estoy exponiendo, su origen e historia, su simbolización de trascendencia plástica en América y en el mundo, hacen posible el surgimiento de distintos tipos de creatividad en el arte, en el folclore. Siendo diferentes los trabajos en referencia, también son coincidentes. Íconos, símbolos o índices culturales son intentos de ruptura. Joyería contemporánea que se construye como un conjunto de ensayos para independizarla como un arte de significados. Para distinguir arte, entre otras cosas, la globalización en curso es el primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de una América a la talla del capitalismo colonial y moderno y eurocentrado, como un nuevo poder, como un nuevo patrón de poder mundial de la que no está aislada esta ponencia. Porque el ornamento no es un producto natural de nuestra civilización actual. Representa un retroceso, una degeneración, pues se paga con dinero. Hoy el espóndilus se paga con dinero. Si nos fijamos en las imágenes que acompañan al texto, vamos viendo una relación fuerte ligada a lo que estoy hablando y exponiendo. En esta imagen que presento, digo que el espóndilus hoy se paga con dinero. Miren, esta joya está insertada con otros elementos que no son precisamente el espóndilus y que usamos hoy porque presentan una estética aceptable. Se lo fabrica para ganar dinero, un estipendio económico. Hoy hay producción que no guarda la virtualidad de antaño. Ustedes pueden haberse fijado ya en los diseños, en las fotografías que he presentado, tomada de mi tesis de magíster, en donde el espóndilus está adelante, forjando su idea, su idea de fecundidad, de fertilidad. La joya espóndilus, miren este diseño. La joya espóndilus, por su color y el asombroso material malacológico, es clara. La venden en las más exclusivas joyerías de los países del mundo hoy. Me las he encontrado en España, en Inglaterra, me las he encontrado en Estados Unidos, me las he encontrado en Perú. Joyas de altísimo valor, verdaderas esculturas. La venden y también en todos los mercados artesanales como folclore, como un producto de un pueblo. Había hablado de lo que significa folclore. Folk es pueblo y lore, acervo o conocimiento. Y entonces, cuando hablo de folclore, hablo de producto de un pueblo indómito, de un pueblo altivo, de un pueblo respetuoso a sus costumbres, porque el espóndilus nunca fue abandonado. El trabajo del ornamentista no es valorado actualmente como es debido. Ha de trabajar 20 horas o más para lograr los mismos ingresos de un obrero que trabaja las 8 horas. Al comparar los trabajos de joyería malacológica
En los ítems donde se analiza el diseño vemos que la lógica del arte actual es diferente históricamente a la lógica que mueve el diseño, como también lo es la lógica de la joyería contemporánea. Distinguir entre joyería de autor, arte folk y diseño artesanal tiene una lógica. Actualmente, la de avivar la voluntad de adornarse y el incremento del consumo, es decir, lograr más clientes. Ver cuando una joya puede desde la esfera comercial acercarse a la joya de artista, la relación entre el sistema joyería y el campo expandido del arte, ver desaparecer los límites y categorías. Una joya es un objeto ornamental para el cuerpo, fabricado con conchas, piedras y metales preciosos, aunque también con materiales considerados de mejor valor. ¿Por qué digo esto, materiales considerados de menor valor? Porque en mi transcurso de investigación para poder armar la ponencia y la tesis, definitivamente me he encontrado con artículos venidos de Asia, de China, en donde ya emulan los colores de espóndilos y no son más que derivados del petróleo. El cliente, frente a la joyería, aprecia lo hecho a mano, pero valora el arte. Un feedback entre los artistas y joyeros está dando lugar a más proyectos usando espóndilos que están cambiando definitivamente la fisonomía de esta joyería. ¿Cómo? La joyería de artista es una joyería contemporánea, con perspectivas e intenciones muy distintas entre sí, y se posiciona en este eje considerándola como un puente entre el uno y el otro. La tecnología de punta para fabricar es evidente, pues abarata costos, ahorra tiempo de producción y minimiza el mecanizado posterior. Yo había hablado del trabajo del obrero mal pagado. Hoy la joyería, la escultura se han mecanizado con tecnología de punta. Y estamos en otro tiempo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta que pueda contestarlas, estoy a las órdenes. Roberto. Hilda. Dígame. Sí, no quería decirle a los participantes si desean hacer preguntas, entonces podemos establecer el orden. Si pueden levantar la manito o decirlo. Sería bueno primero a ver si puede salir ¿cómo se llama? La presentación para que podamos verlos a todos. Roberto, ¿cómo saco la presentación? Saca la presentación. ¿Ya? Le saqué la presentación. Pero no creo que se me ve mucho, pero en todo caso, ahí estoy. Perdón. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Buenos días. A orden, buenos días. Sí, señora. Mi nombre es Marcela, desde Bragado, Argentina. Escuchando atentamente tu exposición, que maravillosa, ¿qué lugar del artesano, del que recibió de generación en generación los saberes, se ha ido perdiendo? ¿Cómo ha ido el capitalismo absorbiendo a ese artesano? Porque está perdiendo la identidad. Sí. Yo había hablado del trabajo mal pagado de los artesanos, porque definitivamente hacer una joya espóndilos significa, te digo a breve rápido el proceso. La pesca del espóndilos
El Spondylus princeps se ubica a 30 metros debajo del nivel del mar. El Spondylus calcifer se lo consigue un poco más a 15 metros debajo del nivel del mar. Se lo puede conseguir también en las costas de Tumbes cuando la temperatura del mar ha subido. Ya, pescar estos Spondylus era un proceso. Los habitantes prehispánicos lo conseguían en los llamados caballitos de totoras. ¿Ya? Conseguido el Spondylus, sus partes blandas eran degustadas como un manjar exclusivo, solamente para los altos representantes. Y sus conchas hermosas, formadas por dos valvas, servían para fabricar artefactos de uso ritual y para la alta sociedad prehispánica. Definitivamente, cortar la concha Spondylus fue un proceso muy arduo. Ceballos, un historiador ecuatoriano, nos habla de cortar las conchas con arena y limarlas con piedras trabajadas y elaboradas para ese fin. Porque si hablamos de 11.000 años de Cristo, si hablamos de 3.100 años antes de Cristo, nosotros podemos entender que no se tenían instrumentos ni siquiera de metal para poder trabajar estas conchas. Posteriormente a la conquista, se siguió trabajando estas conchas de la manera que se vino haciendo de generación en generación. Ya después aparecen los elementos fundidos con metal, pero eso ya es muchos siglos después. Hoy el artesano conserva cierta forma de trabajar el Spondylus, pero yo había hablado acerca de la tecnología, y con la tecnología nos introducen materiales con los que podemos trabajar el Spondylus de manera más eficiente, ahorrando tiempo, especialmente en el mecanizado final que necesitan las joyas de Spondylus. Porque si comparamos las joyas que nos presentan en las tumbas del señor de Zipán, nosotros logramos ver que el Spondylus es una concha maciza, inflada, opaca, no esmaltada. Este momento se presentan joyas esmaltadas que no guardan la virtualidad de antaño. No sé si logré contestar tu pregunta, Marcela. Sí, muchísimas gracias. A la orden. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Sería bueno, como digo, que deje de compartir pantalla, porque si no, no podemos verla a la gente. A ver si Cecilia puede salir de la... O sea, salió de la presentación, pero no salió de compartir Me han pantalla. prestado esta computadora, José. Estoy tratando Ahí, de hacerlo. ahí abajo dice compartir pantalla en la parte verde. Viene el mar, Ya. bien abajito, ahí tiene que salir. Me han prestado esta computadora porque la mía está al lado y en la mía salgo verde. Temo dañar. Temo dañar. A ver. Dice acá Cecilia Piedra, ya. Más. No, temo dañar, José. Temo dañar. Esta computadora no la manejo yo. Modem, administrador América, remote control, pausa. ¿Esta será? ¿Será esto? A ver, acá. No. No logro salir. Voy a pedir que venga el muchacho.
Les pedimos a quienes tengan alguna pregunta para realizar. Por favor, porque el muchacho que me estaba ayudando se ha ido. Bueno, no hay problema, no hay problema. Lo Se ha seguimos ido, así. sí. No, Sí, se claro. ha ido este muchacho, qué pena. Voy a tener que mandar a arreglar esta computadora mía, que la domino bien. Y Claro, pero no es una cuestión de computadora. Abajo, bien abajo, vos vas a no encontrar... encuentro nada abajo. Es que no encuentro. Ese es el problema, es que no encuentro. Ah, claro. No encuentro nada abajo en esta computadora. Sale una línea en la parte de arriba. A ver. Ah, Moviendo la flechita bien hacia abajo, ahí se levantan una serie de iconitos y hay que apretar donde dice Share Screen. ¿Ya? Ahí está. ahora sí. Perfecto. Logré, Muy Ahora, bien. logré. perfecto. Esta computadora yo no sé ni qué marca es, pero me la he venido, HP dice, sí. Me la Ah, han prestado. Sí. Mi computadora está acá, a este lado. Miren, acá está mi computadora donde Pero yo cumplió muy bien la función porque estuvo me muy buena. paseo. Muchas bueno, gracias. no hay problema. Y Ximena Hidrobo quiere hacer una pregunta. Con muchísimo gusto. Buenos días, Jimena. Un gusto saludarte. Ella es ecuatoriana, riobambeña. Buenos días, Ceci. Felicitarte por tu ponencia, un trabajo bastante interesante. Buenos días a todos los hermanos de América que estamos aquí congregados en este evento que ha despertado mucho interés, ¿no? Personalmente me ha parecido trascendente este espacio de diálogo para todos los pueblos fraternos y hermanos de nuestra América, de nuestra patria grande, ¿no? Ceci, tú en un momento de tu disertación hablabas de que el trabajo en la concha spondylus llega a ser un proceso tan minucioso, tan delicado, ¿no? Llegar a ese molusco, ¿no? Convertirlo en una joya, ¿no? Y la pregunta que te hacían hace un momento era en relación al trabajo o al valor que se le daba al trabajo artesanal. Pero yo digo, desde ahí empieza, y no sé si compartes mi opinión, desde ahí empieza ya la desvalorización, llamarlo artesano y artesanal a un trabajo que es una obra de arte, es el arte que nosotros desarrollamos en los pueblos de toda América, es arte, ¿no? Que difiere de cómo nosotros abordamos la concepción artística, el proceso creativo difiere a cómo se lo abordó en Occidente y cómo eufemísticamente se ha llamado a esa actividad artesanía, cuando es una expresión artística que tenemos connotaciones e implicaciones bastante distanciadas de Occidente, ¿no? El arte, por ejemplo, en América, por los pueblos originarios, fue concebido como un trabajo colectivo, como una transferencia de su pensamiento, de su cosmovisión, cosmología, cosmogonía. Entonces yo pensaría que desde ahí se marca esa diferencia, ¿no? Y esa subvaloración del trabajo que se hacía por acá. No sé si tú tengas algo que... Sí, muchas gracias. Muy agradecida, Jimena. Bueno, definitivamente la palabra mismo, artesanal, viene de arte. El sanal es una agregación que lo han hecho desde el poder, porque mucha de la historia de América nosotros desconocemos. Solamente nos han hecho partícipes de lo que les ha interesado que conozcamos. Por eso yo puse la definición de folclore. ¿Qué significa folclore? En mi ponencia. Porque folk es pueblo y pueblo es el que antaño hacía todos los elementos
artefactos, esculturas, joyas artesanales para la colectividad, para el pueblo. Y Lord es el conocimiento del pueblo. Este conocimiento les llevó a los antiguos habitantes del Ecuador a fundar los caminos del espóndilos, que posteriormente fueron apropiados y denominados los caminos del Inca. Como yo dije, son solo 70 años de florecimiento de la conquista inca, pero anteriormente está el trabajo de generaciones y generaciones de pueblos, no solamente de Perú, ni de los 5 países que conformamos el patrimonio cultural de la humanidad llamado Camino del Inca, sino de muchas más países, zonas, pueblos que trabajaron este espóndilos, porque el espóndilos es reconocido en México, es reconocido en la Patagonia. Entonces, definitivamente, como yo había dicho, debemos dejar de mirarnos en el espejo eurocentrista y adoptar la postura que tenemos como un pueblo altivo, un pueblo libre, un pueblo con identidad y dejar de ser lo que no somos. Tomémoslo como un valor que nos digan artesanos, porque nadie, no todos podemos ser artesanos. El arte que tenemos en nuestras manos es sublime. No sé si contesté tu pregunta, Jimena. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. No sé, tal vez alguna otra pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Quiere hacer algún comentario? A ver, hay varias cositas que me interesaron muchísimo de la exposición de Cecilia, porque fue girando alrededor de un producto, digamos, pero explicando todo el mundo y toda la historia, ¿no? Es realmente fascinante. Primero que todo, bueno, te quiero felicitar, Cecilia, realmente un trabajo excelente, ¿no es cierto? Que habla muchísimas cosas, has dicho, ¿no? Y por eso quería subrayarla. Primero que todo, esta cuestión del sistema de lo que se llama la mercantilización de la cultura, ¿no? Que has abordado con excelente precisión, ¿no? Porque justamente hay un cambio muy grande entre lo que es el arte para el mundo prehispánico y después lo que es el arte desde el sistema capitalista ya, ¿no es cierto?, desde el precapitalismo al capitalismo, ¿no? No nos olvidemos la diferencia que existe entre el ser y el estar, el ser europeo, donde está muy relacionado con el tener, y el estar americano, que está relacionado con el entorno, con también lo espiritual, con un sentido que dista mucho del sentido de propiedad. Entonces, por ejemplo, un objeto ritual para un americano, por supuesto, precapitalista y precolombino, ¿no es cierto?, estaba relacionado más que todo con la belleza, con la estética, pero además con lo sagrado que vos dijiste, que eso es importantísimo, ¿no? Ahora, para el europeo está relacionado con el tener, con el poder, porque tener es poder, ¿no es cierto? Y fundamentalmente con el ser, ¿no es cierto? Porque, fíjate vos, el europeo vino diciendo, si no tenés, no sos. Esa relación de existencia con la cosa y con la materia dista muchísimo del americano, ¿no es cierto?, cuando su más importante cuestión está con su contacto con el entorno, ¿no? Entonces ahí es donde yo subrayo este trabajo que tú has presentado, ¿no?, porque habla muy claramente de la diferencia ontológica que existe entre ese europeo, que no quiere decir que sea malo, yo no digo que sea malo, no estamos hablando acá de valores, estamos hablando de diferencias, ¿sí? Pero diferencias que han marcado sumamente nuestra historia y que cuando se habla de un choque de culturas, yo digo más todavía, un choque ontológico,
entre lo que es el europeo, ¿no es cierto?, que yo fundamentalmente lo tomo como el nórdico, que es el que se adueñó de todo, digamos, porque la cultura depredativa del nórdico es la que prevalece en Europa y que prevaleció en el mundo, ¿no? Y acá también otra cuestión que quería sobresalir sobre vos, el tema del Inca. Vos hablaste claramente de por qué el Inca, por qué se lo magnifica tanto, ¿sí? Siendo que ha tenido muy poca vida histórica útil dentro de la América, ¿no? Sí. Y resulta que ahora es el símbolo de lo originario, cuando resulta que el Inca ha sido lo más parecido al europeo, ¿sí?, y lo más distante de lo americano, porque el Inca era depredativo, imperialista, esclavizador, ¿sí? Te digo más, es un mal ejemplo de América. Pero ahí tienes tú cómo el europeo conquistador usa al Inca, ¿no? Impone el quechua y el español para seguir dominando. O sea, lo único que hizo el español pícaro fue descabezar al imperio inca y ponérsela a la cabeza y manejar todo el sistema que venía funcionando como relojito. Y por último, muy interesante esta cuestión de las oligarquías criollas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Acá no hubo ningún tipo de independencia. ¿En qué sentido? Lo único que hizo fue un cambio de autoridades del sistema. O sea, se lo sacó al español, pero el sistema se mantuvo. Y después de que estuvieron los peninsulares, se establecieron los criollos con el mismo sistema virreinal, ¿sí? Hasta que se estableció la república, que yo digo más una republiqueta, ¿no es cierto? Porque de democrática nunca tuvo nada. Nada más, era para sobresalir estos puntos tan importantes que vos habías marcado. José, si me permite. Hola. Adela. Hola, Adela. Hola. Sí, un saludo a este Congreso y el Parlamento, y a Cecilia, mi abrazo fraterno. He escuchado su exposición y realmente, bueno, en todo este Congreso y contigo, reafirmo esa necesidad de acentuar en nuestro propio conocimiento, en nuestros propios valores, en nuestro pueblo, para justamente ir formando este sentido de dar prioridad al ser más que al tener, como bien lo decía José. Entonces yo creo que tu exposición nos hace sentir eso, ¿no? Esa necesidad muy grande de entonces difundir todo lo que realmente es folclore, lo que es la expresión de nuestro pueblo, para sentirnos nosotros también muy fuertes para ir rescatando lo nuestro, para ir descubriendo, develando ante el mundo lo que somos y sintiéndonos con la capacidad de también hacer muchas transformaciones, porque hay base suficiente. Quiero felicitarte, felicitar a José y al Congreso, porque realmente nos está permitiendo a todos, ¿cómo se diría?, redespertar estos sentimientos que realmente hay que llevarlos al quehacer educativo para que todos tengamos conciencia clara de lo que es el folclore, de lo que es el ser y de la necesidad de estar unidos en un solo pueblo para ir realizando las transformaciones que nuestro pueblo exige. Nada más de eso, mi abrazo, mi felicitación. Gracias. Adelita. Yo quería decir algo que quedó pendiente porque Cecilia empezó hoy su presentación, su exposición, y no llegué a leer los datos que corresponden para el público presente que no la conoce. Ruth Cecilia Piedra Orozco es de Ecuador, egresada de doctorado en Historia del Arte Peruano y Latinoamericano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Ingeniera de Empresas, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador. Artista plástica, articulista de diarios y revista, investigadora, escritora, proyectista y muralista. Y la presentación, la disertación, la realizó con el título de Spondylus, la trascendencia de un símbolo. Muchísimas gracias a todos por acompañar, muchísimas gracias y felicitaciones, Cecilia.
No, yo agradezco a todos ustedes, especialmente a José, la posibilidad de intercomunicarnos entre americanos, porque todos somos americanos, no solamente los que moran en América del Norte, en una parte de América del Norte, porque América del Norte también está Canadá y México. Definitivamente el nombre de América nos corresponde a todos. José, este ha sido un suspiro al aire, porque he podido comunicarme con ustedes, he podido volver a leer, a pesar de que leo todos los días, a leer sobre este símbolo tan fuerte de América y poder empoderar nuestro ser histórico. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes y un placer conocerlos. Bien, hermoso. Y vos sabés que todas estas cosas te dejan siempre con gusto a poco, ¿no? Entonces, sí. Cecilia, esto yo creo que hay que organizar, Gloria, ¿no? Y Nilda, un conversatorio final para terminar el congreso, bueno, ¿no es cierto? Y como así tuvimos el primer conversatorio, ¿viste? Que fue tan rico y espontáneo y tan maravilloso, yo creo que necesitamos sí o sí un conversatorio final para sacar las conclusiones de este congreso, pero además para proyectar, ¿sí? Proyectar el futuro, porque creo que no tiene que haber un antes y un después de este congreso.